Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a ver dos cosas o tres cosas que pueden pasar sobre una tabla una vez que está creada. Una, que nos demos cuenta que la tabla totalmente fue creada de manera incorrecta, fue mal creada, como quien dice, y entonces hay que borrarla totalmente. Y otro caso es que nos demos cuenta que una vez que la tabla ya fue creada, simplemente hay que modificarle cierto campo porque el nombre se haya puesto mal, un error de dedo, o bien porque el tipo de dato que le dimos a un campo no es el correcto y nos dimos cuenta posteriormente. Entonces vamos a ver los comandos para poder alterar o modificar esta tabla. Muy bien, aquí estamos sobre el servidor de base de datos que tiene una base de datos que se llama tenencia. Estas son las tablas que hasta este momento esta base de datos tiene creadas. Voy a crear esta tabla de la cual ya tengo el código aquí establecido, escrito. Es el comando para crear una tabla que se llama propietario. Aquí tengo ya los datos para poder hacer la creación. Voy a seleccionar todo lo que es el código. Voy a ejecutar para que se genere la tabla. Me manda que ya los comandos o la consulta fue creada correctamente. Quiero que vean acá en la parte izquierda del servidor. Voy a actualizar la base de datos. Voy a entrar a tablas y ya está creada la tabla de propietario con las columnas correspondientes de acuerdo a este código. Son las que tenemos acá. Pero supongamos que ustedes se dan cuenta que al momento en que la crearon algo no estuvo bien, pero todo no estuvo bien. Esta es una suposición, ¿verdad? Entonces, a lo mejor lo que queremos hacer es borrar la tabla para volverla a crear porque todo lo que pusimos estuvo mal. Entonces, para eso vamos a ver cuál es el comando para borrar la tabla. Yo aquí ya lo tengo escrito. El comando precisamente es este que se llama drop table y como tal lo que está en azul es el comando, la cláusula que no se puede modificar, sino que tiene que ser así tal cual. A un lado va el nombre de la tabla que queremos borrar. En este caso la tabla es la tabla propietario. Entonces, si ejecutamos nosotros este comando, al momento de que lo ejecutemos, quiero que vean aquí cómo también nos va a decir que el comando fue completado correctamente. Si me voy del lado izquierdo a donde está la base de datos, voy a actualizar. Entro nuevamente a tablas y vean cómo la tabla fue borrada. Entonces, este comando drop table nos sirve para borrar una tabla. Este comando es importante que sepan que se puede utilizar cuando se está haciendo por primera vez o se está creando el esquema de la base de datos, porque si esta tabla ya tuviera registros o datos capturados, pues se pierde absolutamente todo. Entonces es importante que usen esto y que revisen bien esto cuando apenas se está creando. Por eso es importante que tengan un buen diseño de su base de datos con anterioridad para que no se cometan ese tipo de detalles. Pero supongamos que me doy cuenta ahora la siguiente situación. Fíjense cómo está escrito este campo. Yo tuve un error de dedo. Es apellido paterno. Aquí va una A. Y también me voy dando cuenta que a lo mejor no me son suficientes 15 caracteres para poner el apellido paterno. A lo mejor me siento más tranquila poniéndole 20 caracteres o 25 caracteres. Entonces quiero hacer una modificación a esta tabla que ya está hecha. No voy a borrar toda la tabla, solamente voy a borrar un campo en específico o voy a modificar un campo en específico. Voy a aprovechar a hacer este cambio para que en lugar de que me quede un nombre de campo muy largo, me quede más corto. Le voy a poner ap-pat y ap-max. Entonces, voy a borrar dos campos de una tabla que ya está creada en la base de datos. Entonces, para eso, vamos a irnos aquí a ver cuál es el comando para borrar una columna o campo de una tabla, en este caso de la tabla propietario. Voy a hacer ahorita el comando, voy a escribir el comando para borrar esta de apellido Potts. Escribo, el comando es alter table. Voy a alterar la tabla propietario porque el campo está dentro de esa tabla propietario.
y le voy a decir que, le voy a indicar que lo que va a hacer es drop column, es decir, va a borrar la columna que se llama apellido pot. Entonces le voy a poner aquí apellido guión bajo pot. Una vez que ya está escrito el comando, ya estamos dando la indicación de que queremos modificar la tabla propietarios, eliminando esta columna que tiene algún dato mal. Voy a seleccionar el comando, para lo cual lo sombreo, y posteriormente vamos a dar clic en la opción que dice ejecutar. Al momento dice que los comandos fueron completados correctamente. Si yo le doy un actualizar sobre la base de datos, le doy a actualizar, vamos a tablas, voy a entrar nuevamente a propietarios. Recuerden que esta tabla fue que la estábamos borrando. Si se fijan, ya no existe. Ese campo en específico o esa columna fue borrada. Voy a hacer lo mismo con la tabla, con el campo, perdón, de apellido materno. Simplemente voy a copiar el comando, es la ventaja de estar en la computadora. Y simplemente le voy a cambiar. Si ustedes recuerdan, este es cuando la creamos, este es el nombre que tenía el campo. Entonces puedo copiar y pegar para no equivocarme en el nombre del campo. Y ahora quiero borrar la columna apellido materno. Selecciono el renglón, lo ejecuto, también me manda comandos completados correctamente. Actualizo la base de datos y entro a verificar en mi esquema de la base de datos que la tabla propietarios ya no tiene ninguna de las dos columnas de apellido paterno y apellido materno. Teníamos un error de dedo y le vamos a cambiar también el tipo de dato. Va a seguir siendo varchar, pero ahora de 20 caracteres. Muy bien, ya vimos este comando para alterar la tabla y borrar la columna. Ahora la vamos a agregar. Para agregar precisamente la columna sigue siendo el mismo comando alter table. Entonces vamos a dar ahora el mismo comando alter table. Vamos a seguir modificando la tabla propietarios, pero ahora propietario, perdón. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el campo, agregar la columna. Para eso le vamos a decir add, agregar. Y la columna que vamos a agregar es la que se llama apellido materno o apellido paterno. Lo vamos a hacer más chiquito. Vamos a aprovechar a que el campo se llame más pequeñito, apppat. Y le vamos a indicar que el tipo de dato es un varchar, pero que si ustedes recuerdan cuando lo creamos aquí arribita, tenía 15 caracteres nada más el varchar. Le vamos a poner ahora que van a ser 20 caracteres. Entonces ahí está. Especificamos que se va a alterar la tabla propietario y vamos a agregar el campo apppat, que así se va a llamar ahora, que va a ser de tipo varchar 20. Seleccionamos el comando, todo el comando, le damos ejecutar y ahí está, se ejecutó. Voy a aprovechar aquí mismo para agregar la otra columna que no va a ser apppat, sino que va a ser appmat, que es el apellido materno, y ahora va a ser varchar de 20. Y también lo voy a ejecutar. Se pudo haber hecho uno por uno como lo estoy haciendo en este momento, o se pudieron haber escrito las dos líneas de comandos, los dos renglones, y ejecutarlos los dos al mismo tiempo. Le voy a dar ejecutar y ahí tenemos que el comando se completó correctamente. Si me voy nuevamente a la base de datos, la voy a actualizar, voy a entrar nuevamente a tablas, voy a entrar a la tabla propietario y dentro de la tabla voy a ver las columnas y fíjense, ahí está. Vean cómo ahora ya aparecen, ya se agregaron nuevamente las columnas y se cambió el tipo de dato. Pues ahí tienen tres comandos más, el drop table para borrar una tabla, el alter table con drop column y el alter table con add para borrar un campo o para agregar un campo. Entonces ahí tienen estas dos opciones al momento de crear una tabla.